Es Radio. Málaga. Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta otra vez en Es la Mañana de Málaga de Es Radio. Ya saben ustedes, retomando esta temporada en septiembre y bueno, pues como todos los martes ya saben ustedes que hacemos ese debate político con diferentes representantes de los grupos de los ayuntamientos, y en este caso, bueno, pues hoy nos toca esa tertulia en clave Mijas, y para ello vamos a contar con los siguientes invitados. Y en primer lugar, bueno, vamos a saludar a Juan José Torres, que es el concejal de Infraestructuras y Obras del Partido Popular. Muy buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Enrique? estás? Encantado de estar con vosotros de nuevo. Nosotros encantados también de que estés tú por aquí. Y también tenemos a Francisco Jerez, al edil de Bomberos y viceportavoz de Vox en ese Ayuntamiento de Mijas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Y bueno, vamos a saludar también a Juan Carlos Maldonado, que es el portavoz de Por Mi Pueblo y también concejal de Desarrollo Económico en ese consistorio mijeño. Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Enrique. Pues aquí contigo otra vez y encantado. Bueno, muchas gracias por venir, como siempre. Yo sé que hacéis un esfuerzo por desplazaros hasta aquí, así que eso siempre es digno de agradecer. Si os parece, vamos al lío con los temas que nos ocupan, un poco recogiendo lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha acontecido en este verano que ya se va. Bueno, todavía oficialmente no, pero muchas veces contamos, ¿no? que agosto es el último mes de vacaciones, de verano, pero bueno, la actualidad no para, y lo último que hemos podido así conocer, que nos parece también relevante comentar, es bueno, que al final quedó arrestado ese supuesto pirómano que había provocado 6 incendios forestales desde julio en Málaga, y concretamente lo detuvieron el domingo, anteayer, en Mijas, varias horas después de que prendiera fuego allí, así que le reconoció a los agentes la autoría de esos incendios, lo pillaron en autocaravana y, bueno, en fin, yo sé que bueno, eso no se puede controlar, no lo puede controlar ninguna administración. Al final, quien quiera pegarle fuego a algo lo va a hacer, aunque bueno, hay algunas propuestas, ¿no? Como hiciera a lo mejor el presidente del PP, de un registro, pulseras telemáticas y demás. Hay algunas propuestas que pueden ayudar y tal, pero evitarlo al 100% no se puede, y en todo caso, bueno, pues de cara a los incendios, más allá de las excusas del cambio climático, estaría bien que algunos ayuntamientos, unas administraciones se dedicaran, ayuntamientos y también autonomías y por supuesto el gobierno central, apostaran por limpiar los cauces de los ríos, de vegetación y este tipo de cosas, ¿no? Limpiar los montes para que no pegue fuego simplemente. Así que si os parece, vamos a hablarlo en primer lugar con Francisco Jerez, que él es el edil de Bomberos, y a ver qué se ha hecho, por ejemplo, en Mijas en tema de prevención. Bueno, primeramente congratular a la Guardia Civil por ser capaces de haber quitado el elemento este de en medio, que obviamente es un desequilibrio mental, porque una persona normal no va metiendo fuegos durante todo el verano en diferentes municipios. Según el artículo, había sido el que había provocado el incendio en Monda, en Alaurín varias veces, Mijas, o sea... En Ojén, Alaurín el Grande, Mijas y Alaurín de la Torre. O sea, que ha ido por ahí en plan trashumante, metiendo fuego al monte, y eso es porque no está bien. Una persona desequilibrada, efectivamente, hay que está mal de la cabeza, por lo Sí. tanto, pedirle a este tipo de gente que no haga lo que hace es complicado. Es complicado, tú se lo puedes pedir y a lo mejor te dicen que sí, pero el otro día va y le mete fuego, porque de hecho él ha reconocido la autoría de los incendios, con lo cual muy bien no está. ¿Y en Mijas qué se ha hecho? Bueno, aparte de lo que se ha hecho es limpiar todo lo posible los arcenes de los caminos, monte, y lo que se va a hacer, bueno, pues desde el equipo de gobierno se ha sacado, que aquí está Juanjo para corroborar si me equivoco en algo, un contrato para limpiar la sierra, cosa muy importante. O sea, una empresa va a venir y va a limpiar la sierra de Mijas para mantener esos caminos, ese sotomonte, que es lo que se suele prender de primera hora, para mantenerlo limpio. Que eso creo que es muy importante, pero sobre todo lo que se ha hecho es limpiar y desbrozar
Piensa que este año hemos tenido mucha lluvia y la maleza ha crecido con toda su naturalidad. Y luego se ha secado. Y luego se ha secado. Y eso es pasto que arde. Pasto para las llamas. Pasto para las llamas. Eso, al no haber ganado en los campos, eso ha crecido, ha llegado a momento de semilla y luego se ha secado. Es hierbecita fina y eso arde como una tea. O sea, y más los días de viento, pues las pavesas salían volando y prendían a muchos metros, saltaban nuevos focos. Y los incendios que hemos tenido, cierto es que se han erradicado pronto porque se le ha atacado muy fuerte, no solamente ya por parte de Bomberos Mijas, sino también ha venido el Infoca, ha habido otros ayuntamientos que han colaborado con nosotros, otros parques de bomberos, los medios aéreos, es cierto que han dado muy fuerte y ha sido la manera de controlar esos conatos, que no han sido pocos. Bueno, pues si te parece vamos a extender, ¿no?, sobre ese contrato de limpieza de montes, ¿no?, que Juanjo le aludías a él porque tiene los datos, ¿no?, claro, de cuánto se invierte en ese sentido. Y nada, Juanjo, pues por extendernos un poco más. Sí, bueno, sí tengo los datos porque soy también concejal de contratación y bueno, me dice, pues venga, él seguramente de números y de datos de lo que va a salir del ayuntamiento, los marrones seguramente le tocará a él. Sí, pues ahora se ha adjudicado el contrato de limpieza y mantenimiento de la sierra de Mijas. Realmente es una labor que realiza la Junta de Andalucía y esto es un apoyo de una empresa por parte del ayuntamiento mediante un contrato de varias anualidades de alrededor de 250.000 euros anuales para precisamente de quitar todo ese combustible que se va acumulando a lo largo del año y que hace que cuando hay un incendio, Dios no lo quiera, en la sierra de Mijas, pues se pueda evitar y apagar de la forma más rápida posible. Uno no se da cuenta de la gran labor que hacen los bomberos en un municipio hasta que no te encuentras en los grupos de emergencia de WhatsApp dentro del ayuntamiento, conformando parte del equipo del ayuntamiento y te das cuenta del gran trabajo que se hace y las labores tanto previas como durante un incendio. Referente a la parte de los pirómanos, lo ha dicho Francisco, al final son enfermos, pero yo creo que se podrían hacer algunas cuestiones como, por ejemplo, lo que ha dicho desde el Partido Popular, de hacer un seguimiento. Claro, hacer un seguimiento supone que haya una condena previa y que haya esa persona ya delinquido y creado un fuego previamente, porque para eso se le tiene que hacer un seguimiento con una pulserita, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer algo así y aumentar las condenas porque, claro, independientemente de que sea problema de enfermedad mental, esa persona no puede estar a libre albedrío disponiendo de los medios para dar vuelta por todos los municipios que sea necesario y creando fuegos. Entonces, gran labor de la Guardia Civil por la detención y gran labor de los bomberos por el trabajo que hace día a día en el municipio, apagando tanto los fuegos del municipio como cuando son necesarios en la parte de la sierra. A mí además sobre esa propuesta, ¿no?, que hacía el Partido Popular sobre tener con medios telemáticos localizados a estas personas, a mí me parece increíble que este gobierno encima no quiero decir la expresión, pero que este gobierno se ría, ¿no? Se ría de una propuesta que entiendo que todo lo que estamos aquí la veremos medianamente razonable. Podríamos matizar o añadir o lo que uno quiera, pero decir que se tenga un registro de pirómanos y que estén con pulseras telemáticas. Escuchábamos al ministro Marlaska reírse de esta cuestión, también a la ministra Robles. Yo sinceramente no entiendo esa actitud por parte del gobierno de España. Luego le echan la culpa a los cambios climáticos que detienen, ¿no? Han detenido a medio centenar de cambios climáticos, ¿no?, que son los que generan los incendios. Ese medio centenar con las pulseras a lo mejor hubiesen creado una 10ª parte de los incendios que se han generado en España en este último mes. Y si se ríen tanto, pues al final buenas ideas pues se intentan enfangar y demonizar. Intentan ridiculizarlas, pero al final, fíjate, que es que lo que es un dato es que el presupuesto de prevención de incendios de los últimos, si no me equivoco, los últimos 15 años se ha reducido en un 51%.
Y eso también será culpa del cambio climático, ¿no? Bueno, vamos a abrir un poquito más el debate. Tenemos aquí a Juan Carlos Maldonado, que nos cuente también cuál es su punto de vista en este sentido. Bueno, pues una vez más se demuestra lo vulnerable que es nuestro ecosistema, ¿no? Gracias a Dios que no ha ido a más, porque hubiera sido un desastre si no hubiera sido por la coordinación, y tengo que felicitar a mi compañero y a todo su equipo, la buena respuesta a esa coordinación que ha impedido que estuviéramos ahora hablando de circunstancias todavía peores, más desagradables y con más impacto negativo sobre el municipio y, lo que es peor, sobre las vidas, ¿no? Y en este caso, cualquier medida que venga a prevenir, como hemos dicho, con el contrato ese que se está llevando a cabo desde el equipo de gobierno en materia preventiva para la limpieza de nuestros montes, evidentemente es positivo. También tenemos que recordarle a las administraciones competentes que tienen también que poner de su parte, porque esto es una tarea de todos. Pero la justicia también tiene en estos casos que plantearse un cambio importante, porque si se detiene una persona, si esta persona tiene un problema de salud mental y tiene ese eximente que le permite, por lo mejor, que no haya una condena en materia de cárcel o de lo que imponga el Código Penal, sí es cierto que de salud mental tiene que haber un seguimiento importante, porque ya no estamos hablando de quemar nuestros montes, que estamos hablando de mucha propiedad privada y, sobre todo, y lo que es más importante, de muchas vidas, ¿no? Por tanto, el seguimiento, si la pulsera permite prevenir e identificar focos donde se pueden generar esos incendios, porque están ahí marcándonos una posición, pero también si se detiene, pues el seguimiento tiene que ser constante, ¿no? Por similitud y por esa confrontación ideológica que muchas veces la política lleva a lo absurdo, las propuestas que son buenas y, sin embargo, si el otro bloque ideológico no es suyo, le ataca. En materia de violencia de género, a lo mejor cuando salió el tema de la pulsera, pues podría parecer una medida insuficiente, pero si es capaz de salvar una sola vida, bienvenida sea. Por tanto, en este sentido, la propuesta del Partido Popular, en este caso de Juanma Moreno, la veo plausible, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que seguir, nuestra legislación tiene que ser mucho más contundente, porque lo que no podemos, en este caso y en otros que hablaremos seguramente, si no tenemos un sistema legislativo que reprima este tipo de conducta, al final, como no tiene ninguna consecuencia, pues personas bien con trámites a lo mejor de salud mental que afecta a su voluntad, o en condiciones normales, que también hay gente para todo, pues estamos teniendo unas circunstancias pues bastante adversas para todos, ¿no? Has dicho personas normales, pero bueno, pues tampoco serían muy normales. Hay gente que le pega fuego a según qué propiedades, por interés pero fíjate, lo económico, mismo, de querer hacer algo, ¿no? Una actividad estamos viendo, a lo mejor un coche que arda y no sabemos aparcarlo bien, puede tener unas consecuencias. No hay mala fe, pero sí a lo mejor hay una actuación que no, de alguna manera, que tiene unas consecuencias que se podían prevenir, con civismo, con otro tipo de, o trabajos muchas veces de desbroce, que saltan chispas, hay una serie, por manejar mal determinadas situaciones. Pues que 3/4 partes de los incendios son, bueno, provocados ya sea porque hay gente pirómana, hay gente que tiene intereses en quemar según qué terrenos para poder luego hacer algo, terrenos forestales o lo que sea, y luego hay gente, bueno, pues que de forma negligente, pues haciendo algo que no debe hacer, pero que no tenía esa intención, pues también le pasa. Sí. Hay de todo, ¿no? Pero yo quería apuntar sobre todo a esta gente que tiene interés económico, a lo mejor en quemar según qué tierras. La legislación luego dice que el uso que tenga esa tierra, si por ejemplo tiene un uso forestal o lo que sea, no se puede cambiar durante 30 años, salvo por razones de interés público. Y vosotros ya sabéis lo que significa razones de interés público. Son más subjetivas que Pedro Sánchez, ¿no? No sé, ¿alguno quiere comentar esta cuestión? Sí, de hecho, Juan Carlos ha comentado 2 casos que se han dado en Mijas. Un coche que en la autopista se echa a arder, el usuario se mete en el margen derecho, en el arcén derecho, y se le mete fuego al monte. Eso pasó en Mijas, sí, en la altura de la autovía, el Camino de las Coscas. Y otro fue en Cerros del Águila, una empresa desbrozando, y el operario, en vez de desbrozar con hilo, como había troncos más gordos, empezó a desbrozar con disco. Saltó chispa y metió fuego. O sea, son casos, además yo soy de los concejales,
yo soy de los que va al incendio. O sea, no voy luego cuando ya está apagado y va la tele. Yo llego allí y salgo echando peste a humo, sea la hora que sea. Bueno, y echando pestes de las cosas que pasan, ¿no? Sí, eso es después. Pero mientras, yo no me meto, porque para eso están los bomberos, pero yo estoy allí con el operativo de control. Y soy el que está mandando al grupo de gobierno vídeos, noticias, y estoy allí con Guardia Civil, con el jefe de bomberos, con los que están marcando a los helicópteros donde tienen que echar el agua. ¿Por qué? Pues porque es mi responsabilidad, considero que es mi responsabilidad. No soy de los que luego, cuando ya está todo apagado y va a la tele, voy a dar declaraciones, ¿no? Es la única además forma de estar informado de por qué pasan las cosas y, claro, y cómo se acomete, ¿no? Exactamente. El apagar ese incendio, ¿no? Para uno estar pues ahí aprendiendo, porque claro, evidentemente todo el mundo no nace sabiendo y claro, cuando uno es concejal tiene que estar al pie del cañón si quieres enterarse de algo, si no, pues mal. En fin. Juanjo, sobre esta cuestión, ¿alguna cosa que añadir? Bueno, lo que has comentado de los cambios de uso, creo que peco de inocente, porque entiendo que tener que esperar 30 años para poder hacer un cambio de uso de una zona forestal es una medida muy buena, es una medida que creo que sí funciona, y a lo mejor lo que ocurre es que en algunos ámbitos, vamos a llamarlo algo incultos o similar, piensan que o no conocen la medida o simplemente tienen algún problema con alguien de cercano y a lo mejor hacen algo también por ese tipo de maldad. Por eso te he dicho que creo que peco a lo mejor de inocente, porque el tirito que has dicho de razón de interés público, bueno, vamos a... Esa herramienta es maléfica. Siempre que una administración dice es de interés público, bueno, pero ¿y eso quién lo decide? ¿Lo decide Dios? ¿Quién lo decide? ¿Y qué es el interés público? Exactamente. ¿A quién le interesa? ¿Quién define el interés público? ¿Quién tiene la legitimidad para hacerlo? ¿La propia administración? En cada momento. En cada momento. Momento. A capricho. Bueno, exactamente. Bueno, pues vamos a avanzar de tema, aunque bueno, también parece que le gusta el fuego, este señor. Resulta que hay un ocupa por allí, por vuestra tierra, por Mijas, que le hace la vida imposible a los vecinos de Mijas, y haciendo destrozos y amenazando a diestro y siniestro, y les decía a sus vecinos: os voy a quemar a todos. Este señor, por lo visto, ocupó un local familiar en octubre del año pasado y desde entonces, bueno, pues se tiene atemorizado a todo el vecindario, como decíamos, con esas amenazas y también con agresiones, y bueno, y se pone a provocar a los vecinos que están preocupados por lo que pasa con este sujeto, que yo además, lo de ocupar un local, entiendo, local comercial, no una vivienda, debería ser más sencillo, ¿no? Desalojar a esta persona y echarla de ahí para que no siga molestando y bueno, y provocando daños materiales, imagino, pues a las propiedades de los vecinos. Yo por lo poco que yo sé es que está en un garaje en calle Pino, que no es ni siquiera un local que fuese una tienda o un negocio, es un garaje, y allí se ha metido esta criatura, que tampoco debe estar muy bien, no, porque para actuar de la manera que yo he visto en vídeos y tal, no puede estar muy bien. Yo lo he visto también en los vídeos y este señor no parece estar muy bien. No. Y entonces eso, va con un machete o le destroza el porterillo al edificio de frente. O sea, que no se puede hacer nada al respecto. Me cuesta mucho creerlo. Hay varios factores aquí. El tema de salud mental, lo hemos comentado antes con el tema de los pirómanos, es fundamental de dar una solución a todas estas personas que tienen algún problema de salud mental. Pero aquí se agravan por distintos motivos. Primero porque, además de salud mental, ha hecho una ocupación y no deberíamos de permitir en España, en Mijas en particular, pero en España en general, el que la ocupación se esté difundiendo y repartiendo en el día a día como si fuesen rosquillos. Aquí ya parece que todo el mundo que le da la gana se coge el librito de cómo realizar la ocupación, que para eso tienen su librito, y me voy con suerte a viviendas que se encuentran a nivel de bancos o similar, con suerte, y con menos suerte
que tengas la desgracia de que te pille fuera de tu casa y entren en tu casa y te cueste muchísimo trabajo el desocupar a esa persona. Si encima que ocupan una vivienda, un comercio similar, un local que tiene un propietario con nombre y apellido, además de eso, el comportamiento de las personas hace que la seguridad en tu barrio, tu calle, se vea mermada, pues tienes ahí una bomba incendiaria. Esto no se puede permitir y creo que en caso de Mijas en particular es necesario que haya más medios de la Guardia Civil para que cuando haya cualquier tipo de denuncia, independientemente del gran apoyo y el gran trabajo que hace la policía local, cuando cualquier vecino denuncia de que haya una persona intimidando de esa forma, como se ha visto en los vídeos, incluso con armas, a cualquier transeúnte que iba por la calle, que se actúe de la forma más rápida posible. Desde el Ayuntamiento el equipo de gobierno ha solicitado ya por escrito en varias ocasiones el que se aumente los medios humanos y materiales de la Guardia Civil en el municipio y que se impida el que ocurran este tipo de cosas. La ocupación, bueno, pues la ocupación, como no cambiemos a nivel de Estado la normativa, como la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles queremos, pues vamos a seguir en este nivel. Y que esto implique que uno no se pueda ir de vacaciones, ya que estamos ya terminando agosto, de forma tranquila, pues es una intranquilidad y me gustaría que se solucionara de la forma más rápida posible con ese cambio legislativo que deseamos todo el mundo. Fíjate que lo que es de broma es que hay manuales de ocupación. El nivel de impunidad que hay con este asunto, que claro, al final se hacen hasta manuales porque lo puede hacer cualquiera. Y la justicia lenta no es justicia, eso es cierto. Juan Carlos. Bueno, tengo que rectificar de mi intervención anterior que hablé de personas normales en contraposición a personas con temas de salud. Una forma de hablar. Al final es una persona con trastorno de salud mental o sin trastorno, que en definitiva nadie está ajeno. Cualquiera en un momento de la vida podemos pasar por un bache, ¿no? Pero sí, enlazándolo con este caso, sin saber si este caso concreto es una persona con un trastorno determinado, sí hay que decir que el ayuntamiento, evidentemente, como no puede ser de otra manera, es muy sensible a estas situaciones y intenta en la medida de sus posibilidades, porque es verdad que la seguridad ciudadana depende del ministerio, pero nuestra administración, a través de la policía local, da una respuesta prácticamente en todos los casos, en este también. Aparte, el ayuntamiento, a través de sus concejales, a través de las distintas delegaciones, sobre todo las más cercanas a esta problemática, la sensibilidad que tenemos con nuestros vecinos y la sensibilidad que tenemos en esa labor de mediación no deja en ningún momento de estar presente, ¿no? Me consta que los compañeros que tienen esa responsabilidad pues hacen una labor diaria y a todas horas, y es verdad que al final lo que tenemos no solo en Mijas, es una problemática a nivel nacional por una legislación muy laxa que premia de alguna manera al delincuente o al que hace las cosas mal, y al que se esfuerza, al que lucha por tener una propiedad privada, que al final es de alguna manera el elemento nuclear de una sociedad avanzada, una democracia liberal en el contexto europeo, pues estamos desincentivando a las personas a que se sacrifiquen, que luchen, porque parece que todo el mundo tenemos derecho a una vivienda, y lo tenemos porque la Constitución así lo refleja, pero todo el mundo también tiene derecho a que su propiedad sea defendida. En ese sentido, si la legislación pondera un derecho por encima del otro, estamos realmente llevándola el peso de todas estas consecuencias no a quien debería solucionarlo, que al final de alguna manera es el Estado, sino que lo estamos poniendo en manos de las personas, de los ciudadanos, la solución a una problemática que el Estado no es capaz de resolver. En ese sentido, la legislación tiene que ser más contundente y, sobre todo, nuestro Estado tiene que dar respuesta en planes de vivienda, no solo en anuncios cuando se acercan elecciones, sino en planes de vivienda efectivos que dé una respuesta a una problemática que no solo es para la Ocupa, sino a muchas personas de nuestra sociedad, que acceder a la vivienda, la verdad, es una dificultad bastante grande, ¿no?
Bueno, fíjate que hablábamos, en fin, de la competencia sobre el asunto de la ocupación, tiene que ver con una legislación terrible a nivel nacional, pero también es cierto que hay ayuntamientos que dentro de sus competencias hacen lo que puede, y de hecho el Ayuntamiento de Mijas es uno de ellos, y yo lo digo porque ojalá otros ayuntamientos hicieran lo mismo. Y es que, bueno, por ejemplo, la policía local a principios de agosto lograba desocupar 3 viviendas ocupadas ilegalmente. Además, lo hacía, como decías tú, a través de la intermediación, es decir, de una forma pacífica, sin sobresaltos, sin lesiones, sin daños, que es lo suyo. Pero bueno, además es que hay que decirlo, la policía local tiene disponible un teléfono para que ante cualquier sospecha de ocupación ilegal los vecinos colaboren para evitar que le ocupen la vivienda a otro vecino. Y en este caso, bueno, pues yo voy a recordar ese número de teléfono porque me parece algo útil. O sea, más allá de hablar y hablar, bueno, pues también está bien tener dónde reclamar. Y además concienciar a la gente de que hoy es tu vecino, pero mañana puede ser tú también. Sí, así que vamos a recordar ese número de teléfono y pueden contactar directamente con la policía local, por ejemplo, de Mijas, llamando al 952 460808. Muy fácil, 952 460808. Pueden llamar ustedes si ven, si tienen alguna sospecha de que pueden ocupar una vivienda. Y la policía local pues se colabora en ese asunto, lo cual es sin duda muy positivo. Luego, por otra parte, yo quería comentar a nivel nacional, ¿no? En cuanto a la legislación y demás. Bueno, pues lo que sí que es cierto es que en el Senado se aprobó una iniciativa por la cual se buscaba que en 24 horas los ocupas fueran desalojados de las viviendas. Esa ley luego se tramitó al Congreso y ahí lleva bloqueada, bueno, pues lleva bloqueada cierto tiempo y bueno, pues es el PSOE el que ha decidido finalmente que esa ley no salga adelante, porque entendemos que los socios que tiene no son compatibles con esta cuestión. Sin embargo, es curioso que otro de sus socios, el Partido Nacionalista Vasco y Junts también en el Senado, votaron abstención. Y si lo hubieran hecho también en el Congreso, pues tendríamos una ley antiocupación aprobada, pero el Partido Socialista en todo caso es el que mantiene esa ley paralizada y esto es lo que hay. Hombre, cuando tienes al Poder Ejecutivo manejando y pisoteando al Legislativo, no pueden sacar cosas para adelante. O sea, la independencia de esos dos poderes de facto no es real. Y eso es un grave problema en una democracia como la que tenemos en España hoy en día. Si es que los que están gobernando son los que están poniendo y manejando. Entonces estamos fastidiados, porque no tienen libertad el poder legislativo para sacar leyes en contra de grandes problemas a nivel nacional. O sea, en países de nuestro entorno, 24, 48 horas a lo sumo, el ocupa en la calle con pena de cárcel. Es que tú se lo cuentas a cualquier extranjero y no da crédito, ¿eh? Te dice, en España pasa esto. Es que dice que es imposible, hace 15 que eso años, es mentira, digo yo. 15, 20 años, en época de Felipe González, eso no ocurría. Y era el Partido Socialista, entre comillas, el mismo partido, entre comillas. No nos vamos a ir más para atrás. En época socialista eso no ocurría, porque era el mismo propietario el que entraba y lo sacaba de aquella manera. Hoy no se te ocurre hacer eso porque vas tú a la cárcel, estás defendiendo tu propiedad privada. Vas a la cárcel. Tiene más derecho el delincuente. Y además, si tú le ocupas la casa al delincuente, también te convierten a ti en el mayor delincuente. Sí. Pero fíjate qué curioso, ¿no? A ti te piden papeles para absolutamente todo como ciudadano, ¿no? Y pues tú tienes tus escrituras, tienes tus contratos de suministro a tu nombre, y el otro no tiene nada y se da por hecho que vive allí. Sí. Al menos durante 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Es una cosa de verdad. Es para reírse, pero para reírse por no llorar, claro. Aparece en ese manual de ocupación, de hecho. O sea, si es que está muy bien especificado cómo tienes que hacerlo y los tipos de contrato o no contrato, y después averigua si el contrato de alquiler es legal o no ilegal. Por eso lo que has comentado de que pasa muchos años, porque tiene que ser a través de un juez el que te eche. Que por qué el PSOE a nivel nacional no ha cambiado la ley. Pues bueno, si tiene un socio que creo que piensa
que su base de votantes puede que se encuentre en esa zona de ahí y tiene otra parte de socios que cuanto peor le vaya a España, mejor, que son los nacionalistas, pues Fíjate que no los nacionalistas votan al final votan en contra de lo que ellos mismos supuestamente defienden, porque PNV y Junts, que yo sepa, muy de izquierdas no son. Muy de izquierdas no son. Y sin embargo, bueno, pues luego a la hora de la verdad, como tienen que aguantarle el gobierno al presidente que más se baja los pantalones de la historia, pues claro, como hay un gobierno vasco que depende, ¿no? Depende del PSOE, y el gobierno vasco, el PNV, depende del PSOE, y bueno, y aunque Puigdemont lo odia a muerte, también lo necesita al señor Sánchez para ver si puede no pisar la cárcel. Bueno, pues en eso estamos, que ni siquiera se aprueban leyes que son de sentido común, que son normales, que es que una persona, bueno, no entren en su casa y se queden ahí sin edie. Es una cosa inverosímil que en la cuarta economía de Europa esto pase, ¿no? Pero en fin, parece ser que ha estado movidito el verano por allí por Mijas, y ahora resulta que también, bueno, pues ha sido detenido un señor también por robar a turistas mientras dormían en sus casas vacacionales. Parece ser que el hombre, una vez en el interior, ya sustraía las joyas, el dinero en metálico y demás, mientras los que moraban en la casa estaban dormidos, lo cual refleja mucho su habilidad para no hacer ruido. Yo no sé cómo lo hacía, pero el caso es que, bueno, 5 robos cometió este señor en el interior de complejos turísticos y en esas casas vacacionales en Mijas. Entendemos que tampoco puede haber un guardia, un policía local por vivienda, pero al final ha sido detenido, gracias a Dios. Lo detuvo la Guardia Civil, si no me equivoco. Sí, afortunadamente lo han pillado. Era en una zona muy concreta, que no voy a decir el nombre del complejo, pero está rodeado de zonas de monte bajo y por allí se escabullía, cual jabalí o cerdo asilvestrado, tal cual. Y lo han estado esperando las unidades de paisanos de la Guardia Civil y lo han trincado. O sea que era todo en el mismo complejo, llegaba la gente a pasar una semana de vacaciones y claro, tanto calor, ventanas abiertas, y entraba como si fuese un gato por las ventanas, cogía las cosas en silencio y tal cual salía. Claro, al tercero ya la Guardia Civil empezó a fijarse en el patrón que seguía esta persona y al quinto lo han pillado. O sea que tan listo, muy habilidoso sí, pero muy listo no, porque ha repetido tantas veces la operación hasta que lo han trincado. Sí, claro, al final la Guardia Civil lo ha pillado por repetición, por así decirlo, porque si es por medios, antes lo comentaba Juanjo, bueno, que los medios de la Guardia Civil son muy limitados. Mucho. Y sobre todo teniendo en cuenta la población de Mijas, es la segunda de la provincia de Málaga, era tercera después de Marbella, perdón, sí, pero es de extensión, es la segunda, es la segunda localidad más grande, con lo cual eso dificulta mucho la labor de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, ¿no? Y bueno, pues lo que decías, ¿no? Por repetición, a la sexta, el mismo modo operandi y al final te pillan, ¿no? Cerca de 100.000 habitantes, 200 urbanizaciones, que se dice pronto, que son 200 urbanizaciones, con un entramado de viales que es verdad que no es el que se lo conoce, va y se mueve por allí. Piensa en lo difícil que es de capturar a algún delincuente, a no ser de que haga alguna tontería como la que hizo de centrarse en un sitio. Es verdad que parece un número alto el decir que es que estamos hablando de que es por repetitividad y en una zona concreta, pues ha sido noticiable el hecho de que esa persona pues hiciera cinco delitos. Es verdad que por el tamaño que tenemos en Mijas de población y teniendo el aeropuerto internacional, creo recordar que es el tercero nacional o el cuarto, entre el tercero y cuarto nacional. Tercero. Detrás de Barajas y del Prat. Antes estaba Mallorca, pero es verdad que ahora ha crecido bastante y somos el tercero, con una tipología de usuarios, muchos extranjeros que se vienen a estas urbanizaciones, en este caso a viviendas de alquiler. Pues igual que vienen estos usuarios, pues resulta que sabe, el pillo de turno sabe que vienen aquí y dónde se meten y que bueno, que dentro de las vacaciones pues resulta que
que muchas veces uno está más laxo y con ganas de disfrutarlo y si tiene que tener una ventana abierta y estar al fresquito, pues está al fresquito. Pero para eso está la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado que lo han detenido y no creo que sea, ya te digo, es noticiable por la repetitividad y porque es una persona que lo hizo en una zona concreta. Pero no creo, los números lo dicen, que estemos viviendo en una zona con un incremento de criminalidad excesivo. Bueno, la provincia en general sí ha aumentado su criminalidad y luego hablaremos de otros delitos cometidos este verano, pero bueno, en primer lugar, Juan Carlos. Bueno, prácticamente lo han dicho mis compañeros. Es cierto que en verano, en época estival, triplicamos la población prácticamente. Los efectivos prácticamente son iguales o incluso menos. Porque hay gente de vacaciones. Efectivamente. Y aparte también la gran dispersión del municipio, que prácticamente los 150 kilómetros cuadrados están poblados y aparte con mucha población flotante, como he dicho anteriormente. Entonces no es fácil la gestión en materia de seguridad de nuestro municipio y de la Costa del Sol en general, porque urbanizaciones prácticamente en toda la costa, ¿no? En este sentido, yo creo que sí se hace necesario que el Ministerio ponga una atención especial a la costa, porque ya no solo en este tipo de delitos, sino también narcotráfico. Sabemos que somos un lugar bastante caliente en este sentido. Y las administraciones locales, pues sí es cierto que podemos llegar hasta donde llegamos, que esto es una competencia de otra administración y no vemos ese esfuerzo en materia de recursos que puedan darle al que nos visita y al propio mijeño, al propio habitante de la Costa del Sol, esa sensación de seguridad. El turismo es muy sensible a la seguridad. Si nuestro destino se vende como un destino turístico inseguro, tenemos por seguro, y valga la redundancia, que el turista se va a ir a otro lugar del mundo. Por tanto, nos estamos jugando lo más importante, que al final ya no es solo esa sensación de seguridad, sino puestos de trabajo, riqueza, y que en definitiva la Costa del Sol siga siendo líder a nivel internacional en nuestra industria, que es el turismo, ¿no? Son año tras año por parte de las administraciones locales, Mancomunidad, Diputación, la propia Junta de Andalucía, reclamando al Estado más recursos y, por desgracia, no solo en seguridad, sino en otras materias, no vemos esa respuesta y la verdad es que esto ya es preocupante porque estamos dando la línea de flotación de nuestra propia vida, que es que nuestra industria funcione y que la percepción que tenga el que nos visita o desde fuera sea lo mejor posible para que continuemos siendo lo que somos, ¿no? Fíjate que el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, venía comentando antes del verano que aquí no pasaba nada, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estaban mejor dotadas que nunca, lo cual es falso, y te lo dicen las propias asociaciones de guardias civiles y también sindicatos de la Policía Nacional. Y bueno, esta última noticia que comentábamos es del pasado viernes, pero es que este pasado viernes también hubo otra más, y en este caso de una pareja que fue detenida por agredir a varios agentes durante un control en la cala de Mijas, porque se negaron a hacerse la prueba de detección de drogas y claro, pues se pusieron muy muy nerviosos. Yo siempre digo lo mismo, si te han pillado, quédate tranquilo porque si no es peor. Sí, al final, bueno, la que calentó la situación fue ella, porque él se negaba a hacer el test de alcoholemia, pero ella fue la que se negó a identificarse, se salió del vehículo y llegó a morder. Sí, a darle un bocado a un componente de la patrulla de policía local. Y cuando fueron a detenerla se resistió, hubo forcejeo, obviamente la echaron al suelo para poner los grilletes y fue cuando él se salió del coche en ese plan agresivo que terminó con 4 policías encima para poder detenerlo. O sea, pero eso es un mirlo blanco. O sea, eso no es lo habitual en Mijas. Ahora, ¿que ocurren cosas de esas? Sí. ¿De dónde son? No lo sé. Pero mijeños, desde luego que no. Porque la gente, bueno, es conocida de la policía y sabe que si te pillan, te han pillado. Gente que viene de fuera, que se pasa de papeles, que... Pues sí. Y que a la desesperada intenta librarse. Claro, y sobre todo muchas veces viene gente de grandes ciudades pensando que vienen a un pueblecito. Y aquí ya estamos de vuelta de todo. Entonces,
la policía local de aquí tiene la misma preparación que tiene la de ciudades, capitales de provincia o ciudades como Madrid. Tienen los mismos medios, por suerte, y la misma preparación y capacitación. Entonces, pueden responder a cualquier tipo de altercado, por suerte. Gracias a Dios. Sobre esta cuestión, Juanjo. Bueno, es lo que tiene. Viene gente a muchos sitios de zonas de turismo que vienen para en vez de disfrutar de unas vacaciones en familia, pues vienen a pasarse y a meterse todo lo que se tenga que meter y de todo. Y una vez que tiene de todo metido en el cuerpo, lo que pueda ocurrir a partir de ese momento, pues es un poco impredecible. Precisamente para eso está la policía local, que tiene tanto sus test de droga como sus test de alcohol, y hacen los controles en las zonas que ven más con mayor necesidad de hacer dichos controles, y darle la enhorabuena a los policías. Que sea el hombre o la mujer, ya veremos en la siguiente comentario que lo hacen las cosas tanto uno como otro, y más si van pasados de droga, que para meterse las drogas les da igual el sexo. Juan Carlos. No, un episodio triste. Afortunadamente tenemos una policía capacitada para resolver este tipo de incidentes. Esperemos que no se vuelva a repetir, porque ya no es solo la agresión a los policías, que de por sí ya es grave, sino una persona en esas condiciones en una carretera lo que puede generar, ¿no? Por tanto, afortunadamente estos episodios no son muy frecuentes, pero sí son muy alarmantes cuando se produce por las consecuencias que puede tener, y felicitar en este caso a los agentes por su buena respuesta, ¿no? Bueno, los agentes de la policía local de Mijas también detuvieron a principios de agosto a otra señora, bueno, pues por abusar sexualmente de una menor de 14 años. Y esta, bueno, es una señora de 59 años de origen británico que ya tenía numerosos antecedentes penales, incluidos delitos de carácter sexual. Lo que yo no entiendo es cómo seguía campando a sus anchas, si esta señora se dedica a estas cosas. Bueno, si fuera varón, dudo que estuviera en fin, en las mismas condiciones de poder estar en la calle con antecedentes y sin problema ninguno. Yo no lo entiendo. los delitos previos los había cometido en su país de origen. Entonces está claro. Y bueno, estaba aquí de vacaciones o de transeúnte y ha cometido eso. Pero fíjate, no se le pide los antecedentes a la gente cuando cruza una frontera. En Estados Unidos, Allí ojo sí, que sí. Allí sí, pero aquí no, aquí es que somos demasiado buenos. Sí, y además De buenos tontos, quiero decir. británicos que están fuera de la zona del espacio Schengen, que teóricamente, aunque vengan de visita, pero necesitan el pasaporte, necesitan un visado, entre comillas, porque ahora vas tú al Reino Unido y si necesitas previamente notificarlo y pagar 10 libras con días de antelación para que te den ese permiso para entrar en el país. A ellos aquí no se les pide nada. Entonces la reciprocidad pues debería de ser. O sea, ya que votaron que el Brexit es Brexit, ahora te lo comes. Claro, nos vamos a tener que dar nosotros encima. Bueno, si es que al final me dio una condena superior a 2 años y un día, entiendo. Porque si los antecedentes son en otro país, aquí no cuentan. Exactamente. Eso tampoco es algo que se entienda. Y lo que tú has dicho, si hubiese sido un varón, habría sido un escándalo. Un escándalo. Pero como ha sido una persona de sexo identificable como femenino, que yo no lo sé, porque yo no he visto la foto ni le he visto... Mañana se puede autopercibir de otra cosa y aquí no pasa nada, ¿no? Sí, como un florero o como un candado. O sea, la cuestión es que tú te puedes autopercibir como a ti te dé la gana. Que yo lo respete o no. Oye, nos reímos de esto, pero es que esto ocurre. Es que, Sí. Es que este país, por desgracia, muchas veces ha dejado de ser serio. Es que no es serio. O sea, En muchas cosas, desde luego. tú te puedes autopercibir como a ti te dé la gana, como si quieres ser una bombilla. Pero biológicamente eres lo que eres. Lo que yo te vea o no te vea, eso ya es otra cosa. O sea, Biológicamente tu DNI... pone lo que pone, Lo que pone y es- tu sí. aspecto es el que es. Aunque tú digas soy un borrego, pero no, tiene 2 patas en vez de 4. Y tus condiciones físicas son las de tu biología. Es así. Exactamente. Y al final o vas al urólogo o vas al ginecólogo, por mucho que tú quieras aparentar otra cosa. Sobre eso ha habido casos, voy a decir divertidos, pero también preocupantes, ¿no? De algún, en fin, urólogo que no podía atender a una persona que se autopercibía de otro género y estaba empeñado en que sí. Sí, claro. sí, claro. Y el hombre decía, yo es que no puedo. Claro.
Es que no puedo, es que ahí no hay lo que yo tengo como especialidad. Sí, hemos llegado a un punto del absurdo. Pero bueno, en este caso, esta señora, estaría bien poder echarla de vuelta. Sí. No sé por dónde anda ahora, después de que la policía local No te puedo decir. la policía local la detuvo y ya no sabemos qué habrá pasado con ella. Pues por ese tipo de delitos suelen pasar a dependencias de la Guardia Civil, porque son delitos sexuales. ¿Qué ha pasado ya? No lo sé. Bueno, yo creo que se irá de rosita, que es lo que siempre pasa aquí, Sí. con los delincuentes. Compañeros, ¿alguna cosa que añadir? Por eso he comentado antes que la perversión muchas veces de la legislación. El delito puede ser el mismo, pero ya depende del sexo que lo cometa, tiene una pena o tiene otra. Eso no debería, en mi opinión, Asimetría penal, que se llama. no debería de ocurrir. Pero bueno, la ley está así, intentaremos que en algún momento pueda cambiar este tema, porque la perversión esa que has comentado de incluso cambios de sexo para eximirse de algún tipo de delito sí ha ocurrido con bastante frecuencia, de personas que o se definen de una forma distinta para evitar algún tipo penal por la diferencia que hay legislativa entre hombre y mujer. El delito existe, es completamente deplorable, independientemente de que haya sido un hombre o haya sido, como en este caso, que también los hay, una mujer de 59 años y al final es un delito sexual contra una niña. Yo soy padre, tengo niño y niña y independientemente del que cometiese el delito contra mi hija o mi hijo, me da igual que sea hombre o mujer, quisiera que tuviese la misma pena, que fuese muy alta, por cierto. Totalmente. Juan Carlos, cerrar. Bueno, por cerrar, en principio, agradecer a la comunidad, en este caso británica, que ha permitido que la Costa del Sol, con 65.000 residentes, creo, británicos, y Mija particularmente, es, dentro de nuestros 125 nacionalidades, la que tiene más población en Mija, por tanto, la convivencia perfecta con los británicos, pero evidentemente si alguna persona viene con este perfil, que caiga todo el peso de la ley, y es verdad que la ley habrá que darle una vuelta porque sobre todo tiene que ser igualitaria. Y a ser posible patada, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, enseguida que se te ocurra hacer lo más mínimo te dan la patada, y aquí con cosas gordas hay veces que no. Sí, que yo creo que en eso tiene que cuando el que la haga, que la pague. Totalmente. Bueno, vamos a hablar de un tema mucho más agradable, que es pues que el Ayuntamiento de Mijas recepciona las obras ya del Gran Parque, ese Gran Parque de la Costa del Sol, que tiene 270.000 metros cuadrados de superficie, con casi 3.000 árboles y bueno, además con un lago navegable. Va a costar un buen dinero, pero mala pinta no tiene. La pinta es buenísima, sobre todo cuando pasen unos años y esa vegetación haya crecido. A día de hoy llegas allí y dices, con el calorín que hace y la poca sombra que hay. Pero eso ha pasado cuando Benalmádena abrió el Parque de la Paloma, que no había nada, y hace 30 años pues no se imaginaba nadie lo que llegaría a ser este parque que se ha abierto en Mijas. Es cierto que ha costado un dineral. 26,6 millones es, entiendo, esta recepción sí, de obras. Y ahora manténlo. Sí, el mantenimiento, si no me recuerdo mal el dato, también ascendía a 4 millones, ¿no? 3 millones y pico. anuales. Sí. Anuales. Sí. Y claro, 3,3. tú ahora lo ves y no dice mucho, obviamente. Si esas plantas están recién puestas y dentro de unos años, cuando hayan crecido y el parque se haya desarrollado, estará muy bonito. El parque, lo que hay es que no solamente mirar per se el parque, son los accesos al parque, que ahora mismo hay que ver, si hay un poquito de agua en el río, tienes que ir a Fuengirola para acceder al parque que hay en Mijas. ¿Por qué? Pues porque faltan los puentes. Los puentes sobre el río Fuengirola. Eso es lo que falta para la segunda fase. Exactamente. O sea, bajo mi punto de vista, se ha hecho al revés. Primero se encauza el río, haces los puentes y luego haces el parque. Ahora se ha hecho el parque y si no lo hacíamos teníamos que indemnizar con casi 7 millones de euros a las empresas que habían sido adjudicatarias del proyecto. O sea, tirar el dinero y entonces, venga, vamos para adelante, sí, pero ahora hay que hacer lo otro.
En el proyecto inicial no estaba dotado de aparcamientos, ¿no, Juanjo? Entonces, ¿dónde se aparca cuando vas al parque? ¿En el cementerio que está frente? Faltaban puentes, faltaba aparcamiento y luego aparte, bueno, en cuanto al mantenimiento, pues se iba a destinar 4 veces más agua. Se ha decidido al final utilizar una especie de árbol que reduce 4 veces el consumo de agua, y eso siempre se agradece. Claro, obviamente, aunque sean aguas terciarias de la depuradora, pero es agua. Y 4 veces menos, que es un detalle importante, además en épocas de sequía que a veces la sufrimos, ¿no? en esta provincia. Juan Carlos. Bueno, tú sabes que con esto del parque, ya se ha hablado aquí alguna vez, sí. Yo de alguna manera soy el responsable de esta obra, porque cuando era alcalde fue una idea que partió desde el despacho de alcaldía. Es cierto que personas que estaban en ese momento en mi equipo, cosas de la política, ¿no? Pues intentan atribuirse esta obra. Esta es una obra de Mijas en su conjunto, es un gran esfuerzo. Partió esa idea por una necesidad que tenía el municipio de tener un equipamiento que diera cobertura prácticamente a toda la Costa del Sol y poner Mijas en el epicentro de la Costa del Sol. En la ejecución, o más en el proyecto de ejecución, faltaba lo fundamental, los aparcamientos, como hemos dicho, e incluso la conexión a través de esos puentes, pero bueno, ya es una realidad que a Mijas le va a dar un servicio importante, no solo a los mijeños, sino también, como he dicho anteriormente, para albergar eventos, para la provincia en general. Para la provincia en general. Se hizo en un contexto, en ese momento, cuando planteamos el parque, estamos hablando del año 2015, 2016, que a día de hoy no me arrepiento porque, bueno, al final bien está lo que bien acaba, ¿no? Pero es verdad que la necesidad de Mijas, yo creo que ahora mismo es prioritario la vivienda, ¿vale? A lo mejor no viene al caso plantearlo, pero cada uno en su contexto pues plantea cuestiones en función también de los momentos, ¿no? Y muchos mijeños a lo mejor no entienden, y yo le doy la razón, que a día de hoy prioricemos este tipo de infraestructura cuando hay muchos mijeños que necesitan una vivienda, ¿no? Los aparcamientos también a partir del año 2015 se impulsaron, también una necesidad. Cada contexto histórico-político tiene su realidad, y a nosotros ahora mismo, en el contexto en el que estoy dentro del equipo de gobierno y muy a gusto trabajando conjuntamente, tenemos una responsabilidad que es equipar a esa infraestructura en todos los sentidos, en aparcamientos, en infraestructuras de conexión y sobre todo también en el mantenimiento del día a día, para que esa apuesta que se hizo en su momento al final no se convierta en un hipódromo 2, sino todo lo contrario, que sea una infraestructura de presente y sobre todo de futuro para el municipio. Y hay una cuestión que no se puede medir en retorno, que es el de la imagen. No lo puedes medir exactamente, pero la imagen de Mijas con este parque, que tiene muy buena pinta cuando esté totalmente terminado al 100%, yo creo que es un atractivo para la ciudad tremendo, ¿no? Juanjo, por cerrar esta cuestión. Sí, ya lo ha comentado Francisco, que realmente, independientemente de la idea de si se tenía que hacer inicialmente ese parque de 27 millones, más los mantenimientos, más los puentes, etcétera, una vez que nosotros entramos en el gobierno el 2 de noviembre del 2023 y el parque ya estaba comenzado, adjudicado y con parte de los trabajos de desmonte hecho, era fundamental, y yo creo que no había otra opción de seguir para adelante con ese proyecto, mejorarlo y hacerlo de la forma más eficiente posible. Lo has comentado también el tema del riego, de la tipología de árboles, de otras mejoras como el aparcamiento que no había, puesto que la indemnización no eran 7 millones, eran entre indemnización y pagos de los trabajos ya realizados, estamos hablando de cerca de 9 millones de euros para que nos hubiésemos encontrado con un llano de tierra, un erial enorme, con agujeros allí, que tendríamos que hacer algo con eso, con lo cual tenemos que gastar el dinero también en volver a ponerlo restituirlo a su ubicación adicional. El parque efectivamente ya está recepcionado, se recepcionó a principios de agosto y con lo cual significa que está completo al 100%. Detalles que no se habían incluido en el proyecto original, tan nimios como que no hay aseos, pues, o que no hay zonas de toldo de sombra. Desde este equipo de gobierno
mediante el contrato de mantenimiento, que básicamente, como has comentado, son 3,2 millones. Bueno, la licitación con el descuento serán un poquito menos de 3 millones, pero se han incluido dentro de uno de los lotes tanto los aseos como toda la parte de toldos y sombras, que va a paliar un poco esa sombra inicial pequeña de los árboles, porque los árboles tienen que coger empaque a lo largo de los años y quedarán dentro de 5 o 6 años quedará aquello precioso con todo el sombreado de la arboleda. Pero mientras tanto tenemos en el lote 1 del mantenimiento 6.000 metros cuadrados de zonas de sombra, que es una superficie bastante importante, y tenemos incluido la colocación de 12 aseos en distintas zonas del parque. Entre tener 0 aseos y tener que salir corriendo y tener 12 aseos y poder estar allí tranquilamente con los niños y poder disfrutar del parque, y de vez en cuando, si el niño tiene alguna urgencia, pues te acercas ahí al lado. Hay grandes diferencias entre no tener aparcamiento y tener una zona de aparcamiento de aproximadamente 1.000 vehículos que se ha decentado, pues también hay grandes diferencias, con lo cual creemos que, aunque inicialmente la idea del parque por algunos de nosotros no era la idea primordial, como ha comentado Juan Carlos, el tema de la vivienda, por ejemplo, era primordial y dentro de nuestro programa electoral era la idea número 1, pero ya que estamos en ello, lo hemos hecho de la mejor forma posible y va a ser estimo un gran éxito, puesto que ya está terminado y se están ahora viendo junto con Cultura, con Fiesta y con otros departamentos qué actuaciones y qué acciones se van a hacer. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, compañeros. Agradeceros mucho que hayáis venido a esta tertulia en Clave de Mijas, a Fran Jerez de Vox, también a ti, a Juan Carlos Maldonado de Por Mi Pueblo y a Juan José Torres del Partido Popular. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta ahora. Buenas tardes. Buenas tardes.